Noticias de última hora. Audiencia de habeas corpus a favor de Jorge Glas se suspendió por pedido del exvicepresidente. La abogada Karen Gómez presentó el recurso alegando que el exvicepresidente tiene un inminente riesgo de morir en prisión. El juez Patricio Javier Vidal Campaña de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en Guayaquil suspendió la audiencia telemática de este miércoles, 3 de julio, en la que se conoció el recurso de habeas corpus presentado para solicitar la liberación de Jorge David Glas Espinel por pedido del propio exvicepresidente. Glas indicó que desconocía sobre el recurso de habeas corpus que se trató este miércoles y que hoy estaba convocado a participar en una reunión con un organismo multilateral de derechos humanos que está siguiendo su caso. Asimismo, el exvicepresidente solicitó en su intervención que se llame a comparecer a 2 médicos más. Los médicos Darío Vargas y Juan Carlos Córdoba, ya que conocen de cerca su caso y su historial médico. Aseguró que no se le ha permitido tener contacto con sus distintos equipos de abogados con los que cuenta tanto a nivel nacional como internacional y reiteró que todos sus defensores no reciben honorarios y prestan sus servicios, porque sus causas se han convertido en un tema humanitario. Durante su intervención, Glas recordó que el pasado 8 de abril ingirió 60 pastillas y afirmó que para la fecha ya debería estar muerto. El exvicepresidente dio detalles también sobre su situación y su día a día en La Roca. Contó que ya no le colocan esposas sino correas plásticas en sus muñecas, subrayando que él no representa ningún riesgo y que se encuentra detenido por temas políticos. Al igual que ha encontrado en varias ocasiones, al menos 5, sobre su cama heces de roedores y que lo han mordido en varias ocasiones en las piernas. Glas tiene 2 sentencias en firme por los casos Odebrecht, asociación ilícita, y sobornos 2012 a 2016, cohecho agravado, las cuales fueron unificadas en 8 años. Aparte tiene en curso una investigación por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, en el cual la Fiscalía ha pedido fecha y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Por su parte, el juez indicó que se procederá a emitir los llamados para que acudan a comparecer cuando se reinstale la audiencia, aunque desde las instituciones del Estado se manifestó que coordinar esas comparecencias requerirá un pedido formal, que antes no fue hecho y que dependerá de la agenda de cada profesional. Antes de la audiencia, el juez Vidal solicitó al Centro de Rehabilitación Social Masculino Guayas 3, llamado también La Roca, y al Ministerio de Salud Pública que realice los exámenes y valoración médica al exvicepresidente y se remita un informe con el diagnóstico de sus enfermedades y tratamientos a darse. No obstante, durante la diligencia no se mencionó si esto se cumplió y el abogado Andrés Villegas, representante del accionante del recurso, realizó preguntas a los médicos Maco Brun y Alejandro Barreto, quienes han atendido a Glas de forma privada ya que no son galenos del Ministerio de Salud Pública. Broñe, psiquiatra que ha tratado al exvicepresidente desde 2021, dijo que es necesario que tenga una vida fuera de la cárcel para poder mejorar. Asimismo, que los trastornos de Glas no van a desaparecer nunca y no volverá a ser la persona con un estado mental sano, aunque no se debe dejar de intentarlo. Villegas cuestionó que luego del intento de suicidio del exvicepresidente, el pasado 8 de abril, no se le haya dado atención especializada. Además del trastorno psicológico, el jurista enlista varias enfermedades que padece Glas como fibromialgia y espondilitis anquilosante, que requiere un medicamento que no está consumiendo. Por su parte, Barreto, médico clínico que ha atendido a Glas por pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuestionó que el pasado 8 de abril no se haya activado el protocolo establecido en la Ley de Salud para tratar los intentos de suicidio. En tanto, ahora el juez debe dar una fecha para reinstalar la audiencia y resolver la solicitud con la que se busca que Glas pase a la figura de arresto domiciliario en el domicilio de su madre, Norma Espinel, ubicado en Guayaquil. Seguimos con las noticias. No se puede instalar un centro de monitoreo clandestino en Durán. Debe estar aprobado por el Ministerio del Interior. Luis Chonillo sobre propuestas de Jean Topic para seguridad del cantón. El alcalde de Durán dice que ideas planteadas por excandidato deben definirse como donación o convenio para ponerse en marcha, si no sería ilegal. Hace 2 semanas el excandidato presidencial Jean Topic presentó en redes sociales un video mostrando su estrategia para ayudar a sacar al cantón Durán del escenario violento, pues esa localidad del Guayas ha sido incluida en la lista de las ciudades más peligrosas del mundo con una media de 145 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. El excandidato presidencial dijo que Durán es dirigida por un alcalde valiente, pero se lo ha dejado solo y requiere apoyo. Para ello, propuso convertir a Durán en un hub logístico e industrial, con 3 aristas para llegar a ese desarrollo: fortalecer la seguridad, dinamizar la economía y acrecentar la educación. A modo de acciones de corto plazo, mencionó que desde el 17 de junio iba a apoyar con los patrullajes con vehículos blindados y con tecnología. No mencionó con cuántas unidades, pero expuso en el video los vehículos blindados que presentó durante la campaña presidencial. Topic mencionó que trabajarán progresivamente en la implementación del botón de pánico y sistemas de alarmas en comercios e industrias. Como donación personal, el empresario de las telecomunicaciones mencionó que van a incrementar la red de videovigilancia con un circuito de cámaras para la analítica de lectura de placas, para asegurar que el municipio tenga la trazabilidad de los vehículos que circulan en la ciudad. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, dijo este miércoles que no se puede instalar un centro de monitoreo clandestino en Durán, que este proyecto debe estar aprobado por el Ministerio del Interior y contar con todas las credenciales. Dijo entonces que se debe definir bajo qué esquema se podría en marcha la propuesta de Topic, si sería una donación o un convenio.
Chonillo indicó que ha conversado con el empresario y sostuvo que puede haber la intención, pero aclaró que como alcalde debe precautelar que toda acción en su territorio se dé en el marco de lo legal. Seguimos con las noticias. Caso Nene, jueza da paso al testimonio anticipado de Ramo P. El denunciante del caso intervendrá por solicitud del fiscal a cargo de la causa. La jueza anticorrupción María Fernanda Castro autorizó que se reciba el testimonio anticipado de Rommel P., quien denunció a Sebastián Abad, hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y al asesor de ella, Daniel R., por presunta oferta de tráfico de influencias, que la Fiscalía investiga en el denominado caso Nene. La resolución de la magistrada se emitió la tarde del miércoles, 3 de julio, en respuesta a la solicitud del fiscal de la causa, Carlos Alarcón, quien más temprano requirió a la autoridad permitir el testimonio anticipado de Ramo P. La diligencia se programó para el martes, 9 de julio, a las 10, en la Cámara de Gesell del Complejo Judicial Norte, en Quito, según consta en el expediente del proceso. La jueza anticorrupción María Fernanda Castro autorizó que se reciba el testimonio anticipado de Rommel P., quien denunció a Sebastián, hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y al asesor de ella, Daniel R., por presunta oferta de tráfico de influencias, que la Fiscalía investiga en el denominado caso Nene. La resolución de la magistrada se emitió la tarde del miércoles, 3 de julio, en respuesta a la solicitud del fiscal de la causa, Carlos Alarcón, quien más temprano requirió a la autoridad permitir el testimonio anticipado de Ramo P. La diligencia se programó para el martes, 9 de julio, a las 10, en la Cámara de Gesell del Complejo Judicial Norte, en Quito, según consta en el expediente del proceso. El hijo de la vicepresidenta es señalado por la Fiscalía como el responsable del presunto delito de oferta de tráfico de influencias, ya que habría ofrecido al denunciante un cargo como coordinador de comunicación en la vicepresidencia a cambio de que él entregue una parte de la remuneración que recibiría. Que a Ramo P. le hicieron firmar una letra de cambio por el valor de 30.000, como documento de respaldo. Una vez que el denunciante ingresó a laborar en la vicepresidencia, en diciembre, y cobró su primer sueldo, supuestamente Daniel R. le habría pedido que realice el primer pago, pero al no tener la suficiente cantidad de dinero porque había incurrido en gastos, se acordó, por mensajes de texto, que pagaría en febrero 3.400 en efectivo y de manera presencial a Sebastián, porque para ese momento Daniel R. se encontraría fuera del país. El 8 de febrero la víctima se contactó con Sebastián B. a través de un servicio de mensajería, para informarle que le cambiaron de cargo y tendría un sueldo más bajo. Ante ello, el hijo de la vicepresidenta le habría respondido que eso no lo podía hablar por teléfono, que lo resolverían de manera personal, en Cuenca. Una vez que Rommel P. denunció la situación, entregó a las autoridades material con grabaciones de conversaciones que había mantenido con Daniel R. y Sebastián, además de imágenes de capturas de pantalla de los mensajes intercambiados antes de que los mismos sean borrados. Seguimos con las noticias. 2 carros implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio habrían rondado una noche antes la Gaspar de Villarroel y Amazonas, según pericia. En el quinto día de audiencia de juzgamiento, un perito detalló que la celda de alias, Invisible, en la cárcel de La Tacunga era, tipo suite. Una noche antes del acto de campaña en el que participaría el candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia, en el sector de la Amazonas y Gaspar de Villarroel, al norte de Quito, habría sido transitado por 2 vehículos que son parte de la investigación del asesinato del político ocurrido la tarde del 9 de agosto de 2023, en medio de las elecciones generales anticipadas que vivía el Ecuador. En el quinto día de audiencia de juzgamiento en contra de 5 procesados por el crimen político, también se conoció que Carlos Angulo, alias Invisible, estaba recluido en la cárcel de Cotopaxi, en una celda acomodada y en mejores condiciones. Este miércoles, 3 de julio, el Tribunal de Juzgamiento continuó con las diligencias en las que la Fiscalía General del Estado presenta las pruebas y elementos que vincularían a 5 personas con el asesinato del exasambleísta y excandidato a la presidencia de la República en el 2023 Fernando Villavicencio. En esta jornada, la agente fiscal Ana Hidalgo presentó más de una docena de peritos de criminalística de la Policía Nacional, que dieron detalles de lo que se encontró, sobre todo, en el análisis de videos de cámaras de seguridad de los sitios en los que transitaron los sospechosos entre el 8 y 9 de agosto de 2023, así como de los allanamientos que se realizaron en las investigaciones. Fue en el primer testimonio de la mañana, en el que el perito José R. contó lo que halló tras la extracción de información de varias cámaras de seguridad de locales comerciales ubicados en la avenida Gaspar de Villarroel y Amazonas, en el norte de Quito, donde está el Coliseo del Colegio Andersen, en cuya salida Fernando Villavicencio fue asesinado cuando iba a subirse a una camioneta, tras encabezar un mitin político el 9 de agosto. El oficial analizó un pendrive que contenía una carpeta con 200 archivos, una de ellas nombrada Chifa, en los que se ve a 2 hombres que caminan hacia un local a eso de las 17:08 del 9 de agosto de 2023 y luego siguen por una vereda que lleva al Coliseo. Seguimos con las noticias. Uno de los peritos llamados durante la audiencia de juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio relató varios privilegios al interior del Centro de Rehabilitación Social
desde el que se habría dado la orden de disparar. Así es, en este quinto día de audiencia de juicio en contra de 5 personas por el asesinato al candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, Fiscalía ha logrado presentar hasta el momento 5 testigos más. Quizás los más importantes de la jornada han sido 2, un perito que realizó el análisis técnico ocular al domicilio, donde se detuvo a Alexandra Farinango, quien recordemos Fiscalía apunta como una de las cómplices de este delito, pues estaba al interior del coliseo del Colegio Anderson y era la encargada de alertar de la llegada y salida del candidato a la presidencia. El otro perito, el señor Sergio Guzmán, fue el encargado de realizar otro análisis técnico ocular respecto al pabellón número 5 de máxima seguridad del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, lugar en el que estaba recluido Carlos Angulo Lara, alias Invisible, quien Fiscalía apunta como el autor material de este delito, pues desde allí se dio la disposición de dispararle a Fernando Villavicencio. Según dijo este perito, allí se encontraron varios indicios, como por ejemplo 2 routers, 9 tarjetas porta-SIMs, además 21 municiones y 7 teléfonos celulares. Escuchemos lo que dijo la defensa de la acusación particular, a quien les llamó bastante la atención estos indicios. Saber cómo es posible que la administración de la cárcel de La Tacunga y el SNAI permita y nos explique a toda la ciudadanía cómo en un pabellón de máxima seguridad donde están los delincuentes más peligrosos tengan acceso a estos dispositivos. Según se nos ha dicho, se espera que al finalizar este día concluya ya con la presentación de sus testigos para dar paso al resto de partes procesales, por lo que entre jueves y viernes esperarían los alegatos finales y con ellos ya que el tribunal se retire a deliberar respecto a la sanción en contra de estos 5 implicados que recordemos quedaron en esta causa que inicialmente arrancó con 13 de ellos. La transición de autoridades en el Ministerio de Energía y Minas empezó hace 2 meses, según anunció este miércoles Roberto Luque. Desde hoy, el economista Antonio Goncalves toma el mando de la cartera de energía, pero Luque seguirá al mando de otros comités sectoriales. La transición ya fue dada. En un gobierno de 1 año y medio lo que quisimos cuidar nosotros es que no haya varios cambios y en ese sentido el ingeniero Antonio Goncalves, el economista Antonio Goncalves ha trabajado conmigo 2 meses de la mano, entonces la transición ya fue dada, el equipo de trabajo es el que hemos formado junto a él y en realidad él está hecho cargo ahora, yo seguiré en ciertos temas como presidente del gabinete sectorial que involucra a Ambiente, a Energía y Minas y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Secretaría de Inversiones Público-Privadas y varias empresas públicas, pero independientemente de eso, la transición ya fue dada y fue trabajada y fue una estrategia de transición en realidad. Contamos ahora que el ex legislador social cristiano Pablo Muentes busca defenderse en libertad. Hoy en la Corte Nacional de Justicia se realizó la audiencia de sustitución de medidas solicitada por su abogado defensor. Sin embargo, en este caso hay nuevos elementos que podrían derivar en otra investigación. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, dará su resolución en los próximos días respecto de este pedido de sustitución de medidas cautelares que de momento pesan en contra de Pablo Muentes y otros involucrados en el caso Purga. Han solicitado defenderse en libertad una vez que ha terminado la instrucción fiscal. No obstante, al caso Purga le rodean de momento otros elementos que podrían dar un giro en parte de las investigaciones y esto tiene que ver con la filtración de un audio en el que supuestamente, según el abogado de Pablo Muentes, Diego Chimbo, se habría plantado el caso Purga desde el caso Metástasis por parte de Mayra Salazar y la defensa, los abogados del Banco del Pacífico. Diego Chimbo ha dicho que ha presentado una denuncia por presunto fraude procesal, incluso por perjurio, en contra de Mayra Salazar, de quien dudan que su testimonio tenga veracidad, tomando en cuenta estas reuniones previas con los abogados del Banco del Pacífico. Insisten en que esto podría tratarse de un caso plantado desde Metástasis para dar a luz al caso Purga involucrando a Pablo Muentes. Esta es la versión del abogado de Muentes, doctor Diego Chimbo. Y sobre todo que el escenario ha variado con la filtración de una conversación aparentemente entre Fierro y Toledo, uno es el abogado del Banco del Pacífico, el otro es abogado de Mayra Salazar, en donde dan datos absolutamente corroborables. Quien cubrió los honorarios de Mayra Salazar en el caso Metástasis fue el Banco del Pacífico, que han entregado $150.000 en efectivo, que Fierro entró a darle la información a Mayra Salazar y coincidentemente da información en contra de Pablo Muentes del Banco del Pacífico. El propósito es figurar al Banco del Pacífico, quien paga
haga la defensa de Mayra Salazar para que el Banco del Pacífico quede como víctima y terminar con un litigio. Eso es lo que hicieron. Ganar un caso sembrando otro. Lo cierto es que con la filtración de estos audios, de estas conversaciones entre el abogado de Mayra Salazar y los abogados del Banco del Pacífico, podría declinar en un nuevo caso derivado del caso Purga. Esto ya en manos de la Fiscalía General del Estado. Pasadas las 8 de la noche del martes, el cuerpo del ex candidato a la alcaldía de Portoviejo, José Miguel Mendoza, salió del centro forense de Manta rumbo a la parroquia Colón. Los restos del político, que quedó en segundo lugar en las elecciones seccionales del 2023, fueron velados en su domicilio. En los exteriores de la vivienda se evidenció resguardo policial y seguridad privada. Mientras tanto, en Manabí, las operaciones militares masivas ininterrumpidas se intensifican tras la declaratoria de estado de excepción. Este miércoles en Portoviejo se observó presencia militar y policial en las avenidas principales de la ciudad, como la 15 de abril. En el momento nos encontramos revisando vehículos, motocicletas, a ver si portan algún tipo de elemento que no sea legal. Unos 70 miembros de la Policía Nacional que están desplegados por diferentes puntos, realizando operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas. Los agentes del orden también intervinieron este miércoles en los sectores más conflictivos de la capital manabita, que en lo que va del año registra 120 muertes violentas. Entre abril y julio, la Fuerza de Tarea Conjunta de Manabí ha realizado más de 6.000 operaciones, teniendo como resultado el decomiso de 148 armas de fuego, 1.700 municiones, 46 artefactos explosivos y 102 personas aprehendidas. También se han encontrado 4 pistas de aterrizaje clandestinas en la provincia. 15 políticos han sido asesinados en el país durante 2023 y lo que va de este año. La mayoría de los crímenes se reportaron en la zona costera del Ecuador. Eran candidatos seccionales, miembros de juntas parroquiales, concejales, alcaldes y hasta un candidato presidencial. La lista de políticos asesinados durante 2023 y lo que va de 2024 sigue creciendo pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar la violencia en el país. El último caso, José Miguel Mendoza, de 41 años, 2 veces candidato a alcalde de Portoviejo, fue acribillado dentro de su auto. Hasta ahora se contabilizan al menos 15 políticos asesinados, 13 de ellos en la zona costera del país. Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro. Solo el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado en Quito y el alcalde de Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Manabí lidera la lista de políticos asesinados. De las 15 muertes violentas registradas, 4 corresponden a esta provincia: José Miguel Mendoza, Brigitte García, Agustín Intriago y Omar Menéndez. Esto sin contar con los atentados y los secuestros a los candidatos. En lo que va del año, la provincia ha reportado varias masacres, lo que llevó al gobierno a trasladar a la cúpula policial y militar a Manta, la segunda ciudad más poblada. La decisión disminuyó la violencia en el lugar, no así en el resto de la provincia.